con nuestro abogado Carlos Quintana, ¿sí? Compartiendo esta mañana un poco de lo de la semana pasada, traído esta semana. Habíamos arrancado a hablar del tema divorcio, obviamente. ¿Y qué trae consigo el divorcio? Obviamente la separación de bienes, la cuota alimentaria. Y ahí nos vamos a quedar en el día de hoy. Cuota alimentaria en la legislación, así que de qué se trata, cómo debemos proceder, cuáles son los pormenores y demás. Bueno, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Quiero aclarar antes de empezar Sí. que digo esto porque el otro día me paró un amigo y me dijo, che, vos hablás solamente de las mujeres, de lo que le pasa a las mujeres, pero nosotros también. Y se planteó como una cuestión hasta de género. ¿Ah, sí? Y sí, lo que quiero aclarar es que... ¿A raíz de nuestra charla fue esto? ¿Cómo? ¿Fue a raíz de nuestra charla esto? Sí. Quiero aclarar en principio que lo que doy, salvo cuando nombro artículos específicos del código, tanto civil como de procedimiento, Sí. hablo desde mi experiencia y como profesional, que claro, y lo que siempre trato de hacer es dar mi opinión. Está bien. No significa que sea la verdad absoluta, es mi opinión. Está bien. Eso para arrancar. Y después decirle también que cuando hablo y nombro ciertas estadísticas, lo hago desde la generalidad también, Sí. en lo que ocurre en la mayoría de los casos. Esto por si alguien se pudo haber sentido ofendido o tocado por algo que yo puedo haber dicho en cuanto al género. Está bien. Yo no digo que, y metiéndonos en el tema, que la mayoría de los padres son desaprensivos, ni incumplen con la cuota alimentaria, ni con el régimen de visita, ni con todos los ítems que hablamos que están involucrados en un divorcio. Simplemente hablo de la generalidad de los casos que ocurren en el día a día, tanto en los tribunales como en mi estudio jurídico. Claro, está. Bueno, bien clarito. Ahí quedó. Aclarada la situación. Así que bueno, la verdad es que nosotros lo que queremos acá hablar y charlar siempre es para todos en general, que todos se sientan cómodos, que todos sepan cómo es la realidad y que tengan la información precisa que ellos necesiten también para poder iniciar lo que tengan que iniciar con el abogado, su abogado cabecera, obviamente, ¿no? Por eso estamos hablando de las todo en términos generales y como bien vos decís, si o casualidad da que la mujer pasa más esto con la mujer o pasa más esto con el hombre, es porque en la realidad pasa eso, digamos, ¿no? No porque uno tiene favoritismos. A ver, y en esto hay que ser claro y hay que ser también muy sinceros. En cuanto a la violencia, específicamente intrafamiliar o doméstica, se da desde el hombre a la mujer en más del 96% de los casos. En el 2% de los casos se da en forma contraria, Inversa. es decir, la mujer hacia el hombre. Entonces, nosotros siempre hablamos, y es mi caso, desde la generalidad y desde la experiencia profesional en la materia. Y en esto también quiero involucrar a este caso específico que arrancamos a charlar, que es la cuota alimentaria. En la cuota alimentaria, desde su inicio hasta hoy, ha cambiado y se ha modificado muchísimo. Todavía la gente, por ejemplo, cree que llevando una bolsa de mercadería puede de esa manera contemplarse como cuota alimentaria. Y, a ver, cuota alimentaria ¿Qué tiene que salir significa? del demonio. Significa que el alimentante, y en esto también puede darse el caso que el hombre quede con Los chicos. altura y pueda pedir una cuota alimentaria. Y en
también hay que decirlo, hay casos de eso, se da en la minoría de los casos, en la mayoría de los casos es la mujer quien solicita una cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria tiene que ser en pecunio, en dinero en efectivo, se deposite en la cuenta, que se abra gratuitamente, se abre una cuenta en el banco, lo abre el juzgado cuando uno realiza una acción, una demanda de alimentos, y eso es en forma gratuita, y Claro. de ahí se le va descontando del recibo de haberes del alimentante mensualmente, en forma periódica y consecutiva. Ahí te pregunto, porque cuando estamos hablando de cuota alimentaria, estamos hablando también de qué tipo de cuota depende de la situación que cada uno presente a nivel laboral, social, las condiciones que cada uno tenga también, ¿no? Y en este caso siempre es conveniente, porque a ver, en algunos casos hay familias que acuerdan de palabra, el papá y la mamá acuerdan tanto y punto, digamos. Y por otro lado, interviene, en otros casos, interviene el abogado, interviene el juez, o sea, hay todo un proceso, digamos, legal en medio. ¿Qué es lo más conveniente o por dónde ir en este caso? Porque tenemos distintas circunstancias también. Hay diferentes circunstancias, vos bien lo decís, y tiene que ver con el paso prejudicial. Que es obligatorio. Hay dos temas que se da en la generalidad de los casos, que se recurre al Centro Judicial de Mediación. Bien. Dos casos específicos que se dan en la mayoría de los casos. Uno son los alimentos y el otro es la comunicación y contacto, lo que antes se conocía como régimen de visita. Sí. Son los casos más comunes por los cuales es obligatorio pasar en principio por el Centro Judicial de Mediación, CJUME. En ese Centro Judicial de Mediación hay que rellenar un formulario y en forma automática la reclamante o reclamante se entrevista con la trabajadora social y empieza el proceso de mediación. Okay. Es mediación prejudicial, antes de ir a juicio. Si no existe acuerdo en esa etapa prejudicial, sí la parte reclamante puede accionar en forma legal ante los estrados de familia, ante el juzgado de familia competente. Pero en principio la cuota se trata de avenir a las partes, de convenir un arreglo, y en ese estado prejudicial en el Centro Judicial de Mediación se puede, como vos bien decís, se puede establecer qué clase de cuota las partes acuerdan. Bueno. Ahí puede entrar, como decías vos, la parte social y pecuniaria de cada una de las partes. Mirá, yo no estoy cobrando, estoy changueando, estoy cobrando cada quincena, bueno, ¿qué te parece si arreglamos de esta manera? Bueno, todos son etapas dentro de un proceso de mediación que cada una de las partes puede concurrir con su abogado, con su defensor oficial, pero va a estar el mediador quien va a dar el ritmo de este proceso prejudicial para tratar de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo, una vez firmado, se cumpla y homologue judicialmente. Bien, ahí me detengo un poquito, porque quiero saber qué encierra una cuota alimentaria. ¿Solamente el tema de alimentos? ¿O hay algo más que también debe tenerse en cuenta a la hora de pasar ese monto, esa plata o esa cuota? En principio, sí. Cuando hay un acuerdo prejudicial, las partes van a marcar las necesidades que tengan a la hora de acordar. Bien. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de que cuando las partes acuerdan, es ley para las partes. Sí. Es decir, mirá qué bueno, estoy viendo unas imágenes y después vamos a hablar un poquito del del registro de alimentantes morosos. Que me daron una muy buena información desde el Poder Judicial. Pero bueno, hablando específicamente de lo que preguntabas, las partes prejudicialmente pueden acordar
qué clase de cuota van a establecer y van a cumplir a partir de la firma de un convenio. Ok. No hay algo ya previo y no establecido. No hay algo ya previo claro, y establecido, digamos que sabemos que si una persona tiene un sueldo, de su sueldo sí o sí, X porcentaje va destinado a los hijos, si es que es uno, tanto si es dos, tanto si es tres, así, eso no está determinado, escrito, ¿o sí? no está escrito eso. Ok. Lo que sí, en la mayoría de los casos se da, lo que es cierto, y vamos a decirlo, que más o menos desde el 15 al 20% por hijo sobre el recibo de haberes se descuenta. Y es lo que corresponde dar. Es un dato para tener una idea. Para tener más o menos aproximado una idea. Está bien. Si tenemos recibo de haberes. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos recibo de haberes? Si changueamos, si ¿qué ocurre comúnmente? Sí. Trabajando, por ejemplo, en la construcción o trabajando en forma informal y entonces en ese momento el requerido, mejor dicho, de una cuota alimentaria puede establecer en esta parte prejudicial que la cuota pueda no solamente ser pecuniaria, sino establecerse con otras características. Claro. Que puede ser, como bien decíamos al principio, si bien no es lo ideal, pero puede establecer una bolsa de alimentos. También la cuota alimentaria, en la mayoría de los casos, puede establecer el otorgamiento de una obra social y de las asignaciones familiares, que comúnmente son depositadas al que trabaja, ¿no es cierto? En este sentido, al hombre, al requerido, requerido, en una cuota alimentaria. Bien. Pero son pasos dentro de un proceso prejudicial. En el SEJUME es obligatorio. Ahora, cuando no hay un acuerdo en el SEJUME, sí las partes van a iniciar un proceso judicial de alimentos, que es lo que todos conocemos como la demanda de alimentos. Una demanda de alimentos ya es un poco más formal y al iniciarse la demanda se tiene que correr traslado de la demanda a la parte requerida, va a contestar y se va a establecer una cuota provisoria casi en forma automática. En la misma fecha que se da un día específico para reunión de partes, una audiencia de partes, para tratar de avenir, porque en el juzgado también se trata de que las partes puedan convenir una cuota alimentaria de común acuerdo, ¿no? Pero previo a eso ya va a establecer su señoría la cuota alimentaria provisoria que va a regir hasta la sentencia. Perfecto. ¿Y qué pasa con aquella persona que se niega o que en realidad, por estar en este trabajo informal, en no tener un recibo de haberes, en no comprobar cuánto es verdaderamente el dinero que le ingresa a su bolsillo, pero que dice, no, mira, yo te puedo dar solamente esto, es esto lo que tengo y no hay más, y la mamá sabe de que hay más, o sea, de que cobra más. Sí. ¿Cómo? Viste que surge ese problema también, te digo porque ya los conocemos, digamos, ¿no? Son casos muy comunes. Dice, no, pero él puede poner un poco más y puede darle más a sus hijos porque cobra mucho más, pero nadie le puede comprobar. Él dice que no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo comprobarlo? Bueno, claro, acá quiero marcar una salvedad y es la diferencia de las dos etapas. La etapa prejudicial obligatoria en el SEJUME es diferente a la etapa judicial en que cuando existe un juez de por medio, un tercero, que va a decidir sobre la cuota alimentaria, es automático. El juez decide, ordena, es imperativo, tenés que cumplir. Sí. Ahora, en la etapa prejudicial, sí las partes pueden convenir con el mediador de moderador
convenir una cuota como le convenga a las partes. Ahora, cuando llegamos a la etapa judicial, esto es clarito, lo que dice el juez se debe cumplir. Está bien. Y el juez determina el porcentaje más o menos que te acabo de decir, entre un 15 y 20% por... Y ahora bien, ¿cómo hacemos para probar cuánto efectivamente es el caudal alimentario de la persona requerida de alimentos? Bueno, y tenemos todas las pruebas dentro del Código Procesal para hacerlo, prueba informativa, que es la que más comúnmente se realiza a los entes públicos o privados para llegar a saber si el señor trabaja o no. Ahora, cuando el señor trabaja en negro, se hace muy compleja la prueba. Por eso. Y pues determina, con lo poco de prueba que existe en el expediente, una cuota en dinero que debe pasar al requerido de la clase de juicio. Una consulta. Pero él determina el monto, no ya porcentaje. Está bien. ¿Consulta? Una consulta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué pasa con la señora o el señor que se separó, tiene hijos, se casó legalmente nuevamente con otra persona y también tiene hijos? Esta otra persona va a decir, no, pero vos no podés. O sea, ¿cómo le estás sacando? Porque en definitiva le estás sacando a mis hijos. ¿Cómo es la repartija mal hablada? ¿Sí? De cómo el juez dictamina, bueno, gana 1.000 pesos, el 15% son 150, ¿sí? Bueno, pero también es parte de los otros chicos, que también deberían tener su dinero. O sea, la segunda mujer va a decir, vos le vas a dar a ella que te separaste, o a tus hijos, que no tienen la culpa, y le estás sacando a los míos. Porque antes vivíamos con 850, con 1.000, y ahora tenemos que vivir con 850. ¿Cómo es ese caso? A ver. 2 o 3 matrimonios. La cuota alimentaria generalmente se pide a favor y para los chicos, para los menores. Ahora, cuando vos estás en un régimen de casados, la señora también puede solicitar, y aquella que... pero yo estoy casado con la segunda mujer, ¿eh? Yo no estoy separado de la segunda. En ese caso, si a vos se te fijó una cuota alimentaria y te volviste a casar y tenés hijos con ese segundo matrimonio o tercero, lo que fuese, sí podés presentarte en el juzgado y hacer un incidente, que es un juicio, como que va a correr por cuerda de alimentos, y solicitar la reducción de la cuota alimentaria. En base, los argumentos los estás dando vos, que te casaste de nuevo y tenés más hijos, con la partida de nacimiento de tus nuevos hijos, con la partida de matrimonio, se te va a dar una reducción de cuota alimentaria razonable, pero vuelvo a decir, en esto uno desde nuestra parte puede solicitar una reducción o una cuota alimentaria, pero quien al final determina efectivamente el juez, ¿no? Seguro. La alimentaria es el juez. Está bien. Por supuesto. Aparte no le puede quitar al hijo que nació primero, digamos, ¿no? Claro, pero tampoco le puede quitar al segundo. No le va a quitar al segundo, pero sabemos ya que, o sea, mujer que se casó con esta persona sabía que ya había un hijo. O sea, hay que tener las cosas bien en claro yo voy también, a esto, ¿o no? Yo voy a esto. ¿O no? ¿Sí? Por lo que yo voy ¿Sabés con qué mochila vengo? Me pongo en el lugar de la segunda esposa. Sí, pero está bien. No, espera, escucha, me voy a poner en el lugar de la segunda esposa. Póngase. No en lugar de hombre, la segunda esposa. Ahora te van a sacar el 15% de tu sueldo o el 20%. Y ese 20%, ¿y mis hijos qué? Bueno, este señor tiene que hacer eso que dice usted, que le bajen un poco la cuota para que sea compartido. ¿No es cierto? A ver, es así. Hay una cuota alimentaria. También es cierto que se puede reclamar la reducción de la cuota alimentaria, y cuando los chicos cumplen 21 años se puede, en forma
automática solicitar la cesación de la cuota alimentaria. ¿Hay una excepción? Sí, siempre hay excepciones. Cuando se puede probar que el menor está estudiando, se extiende la cuota hasta los 25 años. Pero sí se puede solicitar ambas cuestiones, tanto la reducción como la cesación de la cuota alimentaria. Esto no es en detrimento de los menores, sí es para hacer un poco más justo los reclamos y los requerimientos en esta clase de temas o temáticas como son los alimentos. Bien. Eso está importante de recordarlo y refrescar en la memoria, porque surgen estas cuestiones y estos planteamientos y hay que contarlos y hay que decirlos, obviamente. Lo ideal es casarse muchas veces. No, ¿para qué? Son muchas veces que uno tiene que no. Y yo no te puedo decir eso, estaría sacándole trabajo a los colegas, pero pero la verdad que la vida es demasiado compleja como para aconsejarle. Yo no me creo con autoridad suficiente como para decirle a alguien: casate, no te cases, embarcate, anda acá, anda allá. La verdad que es demasiado compleja. Fíjate, ayer estábamos hablando con amigos, ¿quién se iba a imaginar que a esta altura del año estemos pasando por lo que estamos pasando? Exacto. A nivel mundial, digo, ya no hablo más vale. Nosotros acá en Posadas o en la provincia de Misiones, que dentro de todo lo estamos llevando bastante bien, pero digo, estamos viviendo una situación extrañísima, complejísima, la verdad, inimaginable, ¿no? Carlos, para finalizar. Una consultita más, chiquitita. Sí. Una chiquitita. No, porque, a ver, uno cuando tiene muchos años, como tengo yo, ha escuchado y ha vivido muchas experiencias, ¿sí? Y ha conocido mucha gente. Sí. Distinto es una persona que esté sentada acá en el switcher de 30 años y otra de casi 60, ¿sí? Son vivencias distintas. Entonces pregunto, porque he conocido gente, cómo hace el padre o la madre para cuando le fijan una cuota alimentaria y ve que esa cuota alimentaria no va a parar a los hijos. ¿Por qué ha pasado? ¿Sí? Va a la cartera de la mujer, al auto del marido, al zapato, al smoking, al casino. ¿Qué hace esa persona? Por ejemplo, el que da la cuota alimentaria, claro, que ve que esta situación no va a los chicos, porque ve que los chicos no tienen zapatillas, están siempre con el mismo shortcito. Claro. ¿Qué hace ese esposo, ex esposo o ex esposa? Bueno, en principio, yo te voy a ser sincero, lo que le digo a mis clientes primero es que relajen la situación. La cuota alimentaria se tiene que cumplir, se tiene que dar. Aunque no vaya a dar a los chicos. ¿Cómo? Aunque no vaya a los chicos. O que vaya muy poco. Lo que pasa es que es muy compleja la discusión de cómo sabemos si efectivamente va o no va para los chicos. Es tan compleja la situación como la prueba de lo que vos estás diciendo. Claro. Pasan algunos casos y por ahí podemos, tenemos indicios de que puede pasar, pero eso no significa que tenemos que dejar de dar la cuota se tiene que dar. Bueno, ahí está el tema. Se establezca. Ahí está el tema. Hablabas de que la cuota, porque una vez que se fija, es la cuota que hay que cumplirla a rajatabla hasta la edad que corresponda, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no la cumple? Y ahí vemos lo que hoy decíamos, no, tenemos un registro de morosos, ¿no? ¿Qué hace la justicia en este sentido? Cuando alguien no cumple. Bueno, pasa también muy seguido que hay padres que, no sé, en forma deliberada a veces, sí, se hacen echar de los trabajos, como vos dijiste, hoy planteaste un tema de qué difícil es cuando se trabaja en forma informal y hablando mal y pronto, se negrea absolutamente todos los ingresos del requerido en una cuota alimentaria. Y que se hace muy complejo la probanza de cómo vamos a determinar una cuota. A veces inclusive se llega a firmar acuerdos
que jamás se cumplen, o en otros casos se cumplen a medias. Claro. Porque el padre a veces puede cumplir de a poco con lo que se establece, pero si yo establezco, por ejemplo, una cuota de 5.000 pesos mensuales con el 30% anual de recargo en esa cuota o de actualización, y sabemos que en el primer año tengo que dar 5.000 mensual, pero que al año siguiente les tengo que agregar 1.500 pesos y al otro año también 1.500 pesos, y sigo pagando y depositando 5.000 pesos, estoy cumpliendo a medias la cuota, estoy incumpliendo. Para muchos de estos casos está establecido, acá yo lo quiero leer porque la ley 4, número 31 del digesto, se establece la creación del registro público de alimentantes morosos. Bien. Es un registro que funciona dentro del Poder Judicial, depende del Poder Judicial, y que por pedido de las partes y por oficio posterior y orden del juez de familia, se activa este registro y se remite la información de aquellos requeridos en una cuota alimentaria que incumplen la cuota, es decir, alimentantes morosos. Exacto. Sí, este registro que funciona en Rivadavia, en calle Rivadavia, número 2035 de la ciudad de Posadas, se establece y se crea para estas clases de ejemplos que dimos, de incumplimiento y a veces consuetudinario de las cuotas alimentarias, porque también sucede y no hay que estar ajeno a eso. Una vez que uno está dentro de ese registro, la única forma de salir de ese registro es por orden y por oficio del juez de la causa. Claro, una vez que cumplís también y te pones al día, digamos. Esto sería como un veraz. Claro, el veraz de los padres. Algo así, ¿no? algo muy parecido. Sí. Digo esto también y aclaro porque muchas personas que están dentro de este listado de alimentante moroso, realmente primero se asombran, ¿no? Y después dicen, no, pero yo necesito salir de acá, es como un escarnio público, y por supuesto que es como un escarnio público. Aunque muchos todavía no sepan de la creación de este registro que funciona dentro del Poder Judicial. Pero sí, la única forma de salir de ese listado deshonroso es por orden de la justicia, por medio de un oficio judicial. No hay otra forma. Digo esto también porque estuve hablando con los que manejan el registro y se da el caso de que muchos de los requeridos de una cuota alimentaria que han incumplido la cuota se han apersonado al registro y le han requerido así de una primera, pedirle que le saquen de ahí. Claro, sacame de esa lista, sobre todo, fíjate vos, que pasa mucho en aquellos que se quieren postular a cargos públicos. Que los inhabilita, esto los inhabilita, exactamente. Así que bueno, a cumplir, de eso se trata, para eso están las leyes, para eso están las responsabilidades y todos tenemos responsabilidades para con el otro, para con los hijos, así que hay que cumplirlo, ¿verdad? Bueno, y si tienen alguna duda, consulte a su abogado amigo. Sí. Pero lo que digo yo siempre es que la cuota alimentaria es para los chicos. Claro. Chicos. Yo entiendo que dentro de ese contexto en el que generalmente el hombre engloba peleas personales, generalmente pasan estas cuestiones de no, yo no le voy a dar esa plata a ella, claro, no le voy a dar pero se olvidan del verdadero objetivo de la cuota alimentaria, que es justamente pasar dinero a los chicos que necesitan y que necesitan sobre todo mantener un nivel de vida parecido al que tenían antes de una separación. Tal cual. Que en definitiva
que en definitiva, ¿verdad? Y hay que decirlo también, es lo que trata las leyes y la justicia, hacer la vida más justa y más equiparable. Para finalizar esto, quiero aclarar, y esto ponerlo en relieve o con negritas, resaltador, fluo verde, 50% debe cumplirla el hombre y 50, o el papá, y 50% la mamá. Perfecto. Es decir, la cuota alimentaria tiene que ser pareja para los progenitores. Se establece a partir de esa idea y de ese objetivo. Bien. El 50% para cada una de las partes que han, que han tenido hijos, ¿no? Exacto. Muy Carlos, muchísimas gracias. Y el jueves que viene... Vamos a hacer más tarde. No, o el jueves que viene... Quiero ser el malo, voy a ser el malo. A ver. Veo que siempre hay un malo acá. ¿Sí? Porque nosotros tenemos programadas las reuniones de Zoom. Claro. Y se nos complica. Y son temas que dan para hablar mucho. Para charlar mucho. Entonces, como nuestro programa termina a las 9 y podemos extendernos, yo le pediría, si a partir del jueves que viene, puede ser 8:30. Entonces, es la última entrevista y si nos tenemos que extender hasta las 12 de la noche, seguimos. No, podemos, no hay problema. ¿Te parece? No hay problema, no hay problema. Perfecto, entonces Bueno, ahí va a estar buenísimo para poder extendernos Claro. y explayarnos y sacarnos todas las dudas de una vez, ¿está? Bueno, sí, así que... sobre todo porque me parece que es un espacio que le tiene que servir a la gente. Claro. Sobre todo. La audiencia que está escuchando del otro lado, porque la verdad que, por ejemplo, veíamos muchísimo en la mediación comunitaria, cuando hacíamos dentro de la Municipalidad de Posadas, que uno de los objetos de discusión o pelea es la desinformación. Tal cual. Y en estos temas tan susceptibles o complejos, hay que tratar de informar a la gente, y para eso, la verdad que plantear una mesa así, o de mate o de café, y con un ida y vuelta en el que todos podamos decir lo que pensamos, me parece totalmente productivo. Desde ya te agradezco. Buenísimo. Agradezco esta posibilidad. Gracias. Nos estamos encontrando el jueves que viene entonces y vamos a seguir charlando, obviamente, e informando, instruyendo también a la gente cómo proceder frente a distintas situaciones. Gracias, Carlos. Que tengas muy amable, doctor. buena jornada. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego. hasta luego. Chao, chao. Día. Que tengas buen día. Bueno, un saludo muy grande. Bueno, y a la gente que tenía para consultar también.